a todas y todas las personas que nos acompañan en este ciclo de conferencias, que de hecho hoy es el último, hablando de ética pública, hablando de transparencia y algunas temáticas que tienen que ver con temáticas anticorrupción. Pues como les digo, ahora es la última conferencia del ciclo de conferencias de ética como gestora de cambio. Y ahora tenemos la temática que se denomina ética en la administración del talento humano. Este día vamos a tener quizás una diferencia un poco sustancial a las otras ponencias que hemos tenido, debido a que ahora nos acompaña un profesional que es psicólogo de profesión, pero como le digo yo a él, tal vez abogado ya por convicción, ¿verdad? Por tanto tiempo que ha tenido en las actividades pues jurídicas. Sin embargo, cuenta con mucha experiencia en esta área. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Alcide Guandique, tengo el honor de coordinar el área de Derecho Privado y Procesal y estamos también colaborando en esta área transversal y a nombre, o en nombre, mejor dicho, del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan, que han estado pues bastante activos en este ciclo de conferencias y los invitamos a las próximas que vienen, que de hecho ya viene el ciclo de conferencias en derecho administrativo, en derecho penal, viene alguno en derecho de los consumidores, tributario, aduanero. Así que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, llámese Instagram, Facebook, Twitter, e incluso lo que les decía fuera de cámara, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde están todas las grabaciones de estas conferencias que hemos dado en este ciclo y de todas las demás. Así que, sin más preámbulo, decirles que este día contamos con la presencia de una persona que de hecho fue compañero durante mucho tiempo en el área de capacitación del Tribunal de Ética Gubernamental, y me refiero al licenciado Rafael Alexander Rodríguez Senti, que me voy a permitir leer un poco acerca de su hoja de vida para que vean que él tiene todas las credenciales para poder hablarnos de esta temática. Bueno, decirles que el licenciado Rodríguez Senti es psicólogo y fisioterapeuta, graduado cum laude de la Universidad de El Salvador, cuenta con posgrados en Administración de la Capacitación de la Ética Pública, en Metodología para la Formación de Adultos, formación especializada en Ética, Transparencia y Anticorrupción, tiene formación en e-learning por IT Madrid, además en temas relacionados a la dimensión ética en la función pública, etcétera. Su experiencia laboral es bastante amplia, de hecho ha sido consultora en temas de formación emocional y psicosocial para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Ministerio de Salud y organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM, muy conocida por parte de algunas personas de las que están acá, de Plan El Salvador, de Save the Children, Catholic Relief Service, entre otras. Además es catedrático universitario en proyectos académicos especiales para la Universidad de El Salvador, Universidad Católica de El Salvador, Universidad Matías Delgado y la Universidad Tecnológica de El Salvador. La experiencia actual es que cuenta en 23 años en docencia universitaria y facilitador en procesos educativos, y desde hace 16 años labora como educador especialista en los temas de ética, transparencia y anticorrupción en el Tribunal de Ética Gubernamental, donde se desempeña como técnico en capacitación y divulgación. Así que sin más preámbulo, dejo al licenciado Rodríguez Senti para que pueda hablarles un poco acerca de la temática. Alex, todo tuyo. Ok, buen día a todos y a todas. Para nosotros como Tribunal de Ética y especialmente como unidad de capacitación, es un verdadero placer poder estar acá con ustedes, definitivamente. Y en lo personal, ¿verdad? A título personal, para mí es un honor estar facilitando una conferencia para la escuela, ¿verdad? Que tiene un alto prestigio. Para cerrar esta parte de la presentación, agradecer al doctor Juan Dique, ¿verdad? Por esa presentación tan rimbombante, ¿verdad? Que me acaba de hacer. Nos conocemos ya años de trabajo y gracias también por la oportunidad
de confiar en nosotros para este tipo de conferencias. Ok, iniciemos entonces. A nosotros nos han encomendado la tarea de hablar un poco de la ética en la administración pública. Y para hacerlo un poco más concreto, más preciso, vamos a hablar de la ética en el desarrollo de los procesos de talento humano. Como ustedes saben, la administración pública es tan amplia, tan densa, que sería un ciclo de conferencias muy amplio el que tendríamos que ejecutar, pero decidimos eh, tomar este tema en específico debido a la naturaleza de ustedes como asistentes a esta ponencia, para que de una u otra forma se lleven algo en su ADN profesional. Y cuando digo algo referente a ética y talento humano, me estoy refiriendo a que vamos a iniciar hablando de valores. Vamos a relacionar esos valores y los principios con la ética, que es tan importante. Y luego vamos a comenzar a entrar al campo del talento humano. Cuando entremos al campo del talento humano, definitivamente vamos a hablar de esa diferencia entre recurso humano y talento humano, que es tan vital, pero cómo se relaciona esto desde la ética. Y vamos a realizar unas conclusiones al final que nos permitan poner los puntos sobre las IES en cuanto a qué es lo que deberíamos de conocer, qué es lo que deberíamos de aplicar, qué es lo que deberíamos de exigir todos aquellos que no estamos dentro del campo del talento humano, puramente dicho, pero que sí realizamos procesos de talento humano, porque participamos en la selección de un personal, porque tenemos personal a cargo y tenemos que de una u otra forma velar por su bienestar, no solamente técnico, sino que también emocional. De eso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora y media. Espero que les guste y que contribuyamos un poco a esa formación de la que les estaba mencionando hace un momento. También espero que no sea un monólogo, va a haber un momento en el que podamos participar y con todo gusto las dudas y las inquietudes habilitan su micrófono, las hacen por medio del chat y nosotros atendemos sus consultas. Entremos entonces ya en el detalle. Quiero entrar contándoles una historia, fíjense. Es una historia de una buena práctica. Fíjense que un señor trabajaba en una planta empacadora de carne en Noruega. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. Se cerró la puerta con el seguro y se quedó atrapado dentro del refrigerador. Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores se había ido a sus casas y era casi imposible escucharlo por el grosor que tenía la puerta. Llevaba 5 horas en el refrigerador y al borde de la muerte, de repente se abre la puerta, el guardia de seguridad entra y lo rescata. Después de esto, le preguntaron al guardia de seguridad a qué se debe que se le ocurrió abrir esa puerta, si no es parte de su rutina de trabajo. Él explicó: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Este señor es el único que en la mañana, que me saluda en la mañana y se despide de mí por las tardes. El resto de los trabajadores me trata como si fuera invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché hasta mañana. Yo espero por ese hola, buenos días y hasta mañana cada día, sabiendo que todavía no se había despedido de mí. Pensé que debe de estar en algún lado, en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré. Muy buenos días, amigos y amigas. Definitivamente tenemos que cambiar y comenzar a promover una gran serie de valores fundamentales, como lo es el valor salud. Vean qué importante es algo que puede parecer tan frágil como saludar.
¿verdad? Algo que parece que muchas veces no se vuelve importante, pero definitivamente vean qué importante es el valor salud, que incluso salvó la vida de una persona, que incluso una persona estaba pendiente de ese saludo todos los días y todas las tardes a la entrada y a la salida de los trabajadores. ¿Por qué de esta corta historia? Vean, porque cuando hablamos de esta historia, estamos hablando de promover un cambio en los valores. eh, y de una u otra forma, fomentar esos valores, ya que en el país tenemos prácticamente una crisis de valores. Pero ¿qué es lo que es importante de esto y hace que alguien salude o no? Primero es una actitud positiva, definitivamente. Tenemos esa actitud positiva de sonreírle a la vida, de respetar un día más de vida, de intentar hacer las cosas diferentes, pero también lo importante aquí es la práctica de valores. La práctica de valores es clave en el desarrollo de cada persona y prácticamente también como individuo. ¿Por qué estoy hablando de valores? Estoy hablando de valores porque los valores son esas creencias fundamentales que nos ayudan a preferir y apreciar, a elegir algunas cosas en lugar de otras. Son las formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades. Es decir, que los valores son los que nos destacan, lo que nos marca de una manera diferente, es lo que nos da un valor extra a nosotros, es el que nos da un plus con respecto al resto de las demás personas. Ustedes han escuchado esa frase de niño bien portado en cualquier lugar cae bien. ¿Y por qué esa frase? Porque hay una práctica de valores. Entonces, cuando estamos hablando de valores, se vuelve tan importante en la persona porque esa es la base de actuar correctamente a través de los principios. Los principios se refieren a esas normas, a esas ideas fundamentales que rigen el pensamiento, que rigen la conducta de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de principios éticos, quiero hacer referencia a dos cosas. Quiero que veamos que los principios éticos son esas normas internas y son esas normas rectoras. Quiere decir que cuando estamos hablando de las normas internas, estamos hablando de las normas rectoras, estamos hablando de ese fuero interno, de esa construcción interna que tenemos como seres humanos. Algunos psicólogos o psicólogas podrían también estar pensando que esa interiorización de valores y principios son parte de nuestra personalidad. Y cuando son parte de nuestra personalidad, prácticamente es la que nos va a regir durante toda la vida. Fíjense que es importante, algunos expertos psicólogos opinan que la construcción de la personalidad se da en los primeros 7 años de vida de nosotros como seres humanos. Después lo que hacemos son ampliaciones, perfeccionamientos y otro tipo de relaciones. Entonces, ¿a dónde aprendemos los principios y valores? Los aprendemos en esos primeros 7 años de vida. Por eso algunos expertos en ética pública dicen que hablar de ética es hablar de cuna, es hablar de pacha. ¿Por qué? Porque es hablar de esos primeros años de nuestra vida. Y allí es donde la cosa se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos al servicio público, ya no hablamos tanto de educación, sino que hablamos de reeducar al servidor público. Pero eso lo voy a enfocar un poco también más adelante. Entonces, eso, mire, vea qué importantes son los valores y los principios, porque eso es la base de la ética. Y la ética es ese conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto.
Es decir, que nos ayuda a regular el comportamiento de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando realizamos una acción y esa acción la vamos a calificar como buena, mala, como justa, injusta, lo vamos a hacer con base a qué? Lo vamos a hacer con base a ese catálogo de valores, a ese catálogo de principios que adquirimos ¿dónde? Adquirimos en los primeros años de nuestra vida. Entonces, vea cómo es que la ética no sale de la nada, sino que es parte de un proceso educativo, formativo, que adquirimos desde nuestra niñez. Y muchas veces, también aquí se complica la cosa, porque al final la gente nos dice, es que mire, es que él no es ético, es que vea que no puede aplicar la ética. Definitivamente sí va a ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puede pedir usted a alguien que actúe correctamente si no tiene un catálogo de valores formado? ¿Cómo le va a pedir a alguien que actúe éticamente si sus principios de acción que van a liderar sus acciones no son los correctos? Si lejos de premiar el valor, premia el antivalor. Si lejos de practicar principios, lo que hace es practicar una conducta negativa que él ve como positiva. Por eso es que en este momento nos damos cuenta de que como sociedad a veces cometemos errores premiando los antivalores. Y un ejemplo sencillo, los que tenemos hijos pequeños e hijas pequeñas, les decimos, hijo, van a venir a jugar sus primos ahora. Así que esconda los controles mejores del PlayStation, porque ya vienen sus primos y se los van a arruinar. Estamos haciendo una acción buena diciéndole comparta, pero cuando le condicionamos a ese compartir, estamos trabajando el antivalor. ¿Qué creen que se le va a quedar al niño? ¿En qué cree que va a accionar el niño o la niña? En el antivalor, no en el valor. Entonces, por eso es que es importante que cuando hablemos de procesos de ética y los traslademos a la ética en la función pública, primero debemos de aclararnos cómo es que se forma la ética, para que lo tengamos claro de a dónde es que sale la mayoría de esos principios. Esto se vuelve tan importante y yo quisiera que hiciera un ejercicio conmigo. Vamos a revisar nuestros valores. Si gustan el ejercicio, háganlo ustedes. No vamos a pedir que lo comparta, pero sí que lo realice para que se dé cuenta cómo anda a nivel de valores. ¿Les parece? Hagámoslo. Es sumamente sencillo. Nosotros le llamamos, o yo le llamo el iceberg personal como servidor público. Hágame un favor, agarre una hoja en blanco, una hoja de papel bond que usted tenga allí, una hoja de su libreta, de su cuaderno, y dibuje este iceberg y divídalo en dos, en un lado positivo y en el otro un lado negativo. En el lado positivo vamos a poner, escúcheme bien, todas aquellas acciones, cualidades que le ayudan a usted a ser un buen servidor público. Todas aquellas acciones o cualidades que a usted le ayudan a ser un buen servidor público. Y del lado donde está el signo menos, quiero que pongan todas aquellas cuestiones que ustedes creen que deberían de mejorar en el servicio público. Todas aquellas acciones que nos podrían hacer mejor. Por ejemplo, si yo tengo como servidor público una gran paciencia, soy un servidor público que se esmera en la atención, entonces, la paciencia voy a destacar aquí en el lado positivo. Pero si yo soy un servidor público que le explico a la gente y si la gente no me entiende, no, yo ya entro en crisis, venga a atender lo otro, esta señora, este señor no entiende, tráiganme palitos para poderle explicar, no tengo paciencia. Entonces, ¿qué es lo que debería de mejorar? El ser paciente. Entonces lo pondría de este lado. Le voy a dar
1 o 2 minutitos para que realicen esta parte del ejercicio. Como les digo, háganlo con toda confianza, siéntanse en confianza. No lo vamos a comentar aquí abiertamente, no van a abrir su micrófono y lo van a comentar, pero sí quiero que hagan el análisis. Ok, cualidades que tienen como servidor público y las que deberían de mejorar como servidores públicos. Háganlo. Ok, excelente. Ya que hicieron esa parte, ya que hicieron esa parte, quiero explicarles por qué un iceberg, ¿sí? Ustedes saben que una de las cualidades que tienen los icebergs es que solo se puede evidenciar, ver un 13% de lo que en realidad el iceberg es. Y fíjense que así somos nosotros también como seres humanos. Únicamente se ve la parte de los comportamientos, de las acciones y hay abajo intenciones, aspiraciones, sentimientos, historial personal y valores que no se ven. Entonces, no podemos decir, quiero verte para ver qué tan buen servidor público eres si están escondidos esos valores. Por eso es que también es importante que podamos eh, evidenciar ciertos valores. Tomemos conciencia de ellos. Ahorita le estoy mostrando yo una tabla de valores que lo vamos a tomar como eh, el valor, como todo aquello a lo que nosotros le damos valor. No solo hablemos de los valores universales que todos conocemos, sino que también hay otro montón de condiciones a las que le damos un valor y también son importantes. Usted me podría decir, mire, para mí el dinero no es valor. Pero cuántas cosas resuelve el dinero, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí le damos un valor. Entonces, quiero que escoja 10 valores aquí. 10 para continuar con el ejercicio. Quiero que escojan 10 valores. 10 valores, los que usted crea que son los que a ustedes lo representan, que son los que más lo representan. Es probable que encuentre más de 10, pero priorice 10, ¿verdad? Ahí hay valores interesantes, como por ejemplo la reputación, la fama, el valor que le da a mi comunidad. Algunos que poseen y desarrollan comunidades espirituales. Las emociones juegan un valor importante. El poder y la autoridad, que para muchos es también muy importante. Escoge esos 10 valores. Ahora quiero que los ubique en esta tabla, en esta matriz. Quiero que ubique 3 valores como muy importantes, 3 valores importantes y 3 valores menos importantes. Y como le dije 10, le queda uno afuera, escríbalo fuera de la tabla. Quiero que lo escriba fuera de la tabla. De los 10 valores, escoja los muy importantes y los menos importantes. Y ahora quiero que los ubique por orden de importancia. Y ahora quiero que tome su iceberg. Quiero que tome su iceberg. Quiero que tome su iceberg. Y quiero que vea si aparecen en estas condiciones positivas aquí, que usted escribió aquí. Quiero que usted se dé cuenta si esas aparecen aquí en las muy importantes. Si esas
en las que usted pensó o trabajó, esos valores aparecen en su iceberg y aparecen en esta matriz, siéntase halagado, porque está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Sus valores concuerdan en su práctica y también concuerdan en su sentir y pensar. Es importante esa parte, ¿sí? Si no aparece, también es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tiene eh, áreas de mejora y también es importante darnos cuenta cuándo debemos de mejorar. Eh, este ejercicio es sumamente importante cuando hablamos de valores y cuando hablamos de ética pública. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la autorregulación, que es uno de los objetivos más importantes de la ética pública. Que podamos decir, ¿seré yo el que estoy cometiendo un error? ¿Seré yo el que soy antiético? Y podamos corregirlo. Es una de las grandes apuestas de, eh, de la ética pública. Entonces, hay que estar claro que nuestros valores más importantes deben de estar relacionados con los principios éticos dentro del servidor público. La matriz del iceberg les tenía que concordar con la matriz donde pusieran sus valores más importantes. Eso es sumamente clave. Si a usted le concordaron, felicidades. Y si no, también felicidades, porque ahí tiene puntos importantes en los que usted puede reflexionar. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque esa práctica de virtudes nos da un mérito, nos da un reconocimiento y aprecio. Pero la práctica de vicios nos da desprestigio y repudio. Entonces, al final, también debemos de decidir qué es lo que queremos construir, qué es lo que queremos construir en nuestra vida, una práctica de valores. Entonces, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas correctas. Y si no, pues tendremos una vida prácticamente de desprestigio. Y aquí es donde se vuelve eh, agregar los principios y valores a nuestra vida, se vuelve parte de los retos de los servidores públicos del siglo XXI. Los servidores públicos del siglo XXI son todos aquellos que ya incorporan todas aquellas condiciones que nos preparan para el siglo XXI, todas aquellas condiciones de tecnología, de leyes. Ahora las leyes han cambiado tanto, las leyes se modernizaron y se van a seguir modernizando, van a seguir cambiando, y como servidores públicos tenemos que adaptarnos, pero para ello tenemos que haber desarrollado principios y valores. Si no, no nos vamos a poder adaptar a las condiciones del siglo XXI, porque las condiciones del siglo XXI demandan más trabajo humano, más trabajo de desarrollo humano. Y ahí es donde se vuelve también clave romper nuestros propios paradigmas, ¿sí? Es clave romper nuestros propios paradigmas. Fíjense que eh, es importante, por ejemplo, romper paradigmas que nos han formado como, ay, hijo, ¿cómo te has esforzado con tu carrera? Ojalá encontres un trabajo en el sector público para que la pases al suave, ¿verdad? Porque el problema no es que existe ese paradigma, el problema es que hay gente que lo creyó y hay gente que lo está practicando, hay gente que está en el sector público trabajando con el mínimo esfuerzo bajo ese paradigma. Y hay otro sinfín de paradigmas. Hay el paradigma, por ejemplo, de esta foto. Ustedes se dan cuenta, el paradigma de la foto es un mundo cuadrado. Y en un mundo cuadrado no puede caber una espiral. ¿Sí? Miren la actitud del papá, miren la actitud de mamá. ¿Por qué? Porque rompe el estereotipo, rompe lo que ellos han venido considerando ese status quo, pero hay que romper ese paradigma para iniciar un cambio, y ese cambio lo vamos a iniciar desde lo individual. Debemos de partir desde lo individual para generar un cambio, ¿sí? No esperemos que los demás cambien. Si queremos generar un cambio en el sector público, definitivamente lo tenemos que generar desde nosotros y desde nosotras. Pero sería eh, ilógico, sería incluso antiético
esperar que se genere el cambio desde el sector público y no se involucre en la institución. Entonces, por eso es que los expertos dicen que el segundo punto para generar un cambio es lo, lo organizacional. Es lo organizacional. Es para nosotros, los que estamos en esta conferencia y que seguimos este ciclo, estamos hablando de la administración pública. Y esta administración pública es exitosa o debe ser exitosa cuando, cuando se compromete en el desarrollo de un componente técnico, de un manejo gerencial correcto, basado en componentes éticos, en principios y valores éticos, pero también cuando toma en cuenta los componentes metatécnicos, es decir, elementos como la transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública, el acceso a la información pública. Entonces, vea qué importante son los valores de los que comencé hablando, porque sin esos valores y esos principios y sin la formación de la ética, no vamos a tener un verdadero desarrollo organizacional. Y hay que estar claros en eso, hay que estar sabedores de eso. Por eso es que no debemos de apostarle únicamente a la generación de talento, de recursos humanos, sino que debemos de apostarle a la generación de despertar el verdadero talento humano. Ese talento con base a principios y base a valores que va a ser una administración pública exitosa, dándole un componente de transparencia y de rendición de cuentas. Allí es donde queremos nosotros hacer el cruce al desarrollo de lo organizacional. Por eso es que la administración pública ya no puede estar pensando en un enfoque de desarrollo humano, de recursos humanos, perdón, sino que debe de estar pensando en potenciar el talento humano. El desarrollo del talento humano es clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, entendiendo cuál es la diferencia. Entremos, si gustan, a observar esa diferencia. Eso ya no lo quiero hacer yo. Quiero que escuchen a esta experta en este tipo de recurso. Permítanme. No tenemos audio en el video, maestro. Ok, perfecto. Ahora sí se escucha, perdón. Sí, ahora Sí, tenemos se audio. escucha. Sí. En recursos humanos, por ejemplo, voy a comenzar por ahí porque es el término pasado. Tú hablas de las personas en cuanto a los recursos, administración de un recurso. La diferencia, como te digo, es estar atrás de los cumpleaños, estar atrás de las posiciones, estar atrás del tiempo que cumplen las personas dentro de la organización, que de los formularios y cosas así, o sea, temas mucho más operativos. Y en temas de talento humano como tal, es ya la gestión del talento, es ver cómo la persona puede crecer para que crezca como persona y me dé a mí resultados como organización. Entonces, aquí ya no solamente haces los temas operativos que se tienen que hacer, sino es el hecho de la estrategia. Entonces, la gestión de talento humano es la estrategia, es el generar planes de desarrollo de competencias de las personas, planes de gestión de desempeño, o sea, ir a la estrategia como tal. Y esto parte de la estrategia global, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Y en base a eso vas bajando para las diferentes áreas y viendo cuáles son las necesidades para lograr este crecimiento.
Las acciones que se realizan para gestionar el talento humano, bueno, son los planes de carrera, por ejemplo. Entonces tú evidencias a las personas que son high potential, a los que son key people, y a estos les haces todo un cronograma de actividades que van logrando cerrar sus brechas y lograr sus objetivos personales, tanto organizacionales. A mí me conviene que la persona se sienta feliz y que crezca como persona, que vaya cumpliendo sus objetivos y que esos objetivos sean alineados. Pero para todo esto tú haces un plan, ¿no? Entonces vas evidenciando cuáles son las brechas primero. Después de que evidencies cuáles son las brechas, las vas a ir cubriendo por capacitación, con acompañamiento, coaching, dependiendo de los procesos que pueda seguir con la persona y qué tanta es la necesidad de cerrar esa brecha. Los beneficios que tiene el generar una estrategia de recursos humanos son muchísimos, ¿no? Y ya te decía, no solamente hablar ya de talento humano como tal y la gestión del talento humano, sino la gestión del capital humano incluso. ¿Por qué? Porque cuando tú generas este tipo de estrategias, como te decía, ya el concepto de que las personas son simples operadores o recursos como tal quedó en el pasado. Las personas ya necesitan un poco más allá, es el ser personas, el lograr sus objetivos. Entonces, cuando una persona comienza a lograr sus objetivos, comienza a sentirse feliz y obviamente esto te da resultados inmediatos en la productividad de la persona. Si una persona es feliz, es mucho más comprometida, ya comienzan a ser menos independientes y más responsables de sus propias gestiones. Entonces, lo que tú estás buscando es eso, ¿no? Lograr que la persona se sienta realizada dentro de la organización, te dé los mejores resultados, el aporte en cuanto a conocimientos de la organización y por ende los resultados de la organización van a ser muchos mejores. Los beneficios que tienes es mayor productividad, quieras o no, mayor compromiso, mayor el querer sacar los resultados independientemente de las razones. Lo más importante es que primero las cabezas sean las personas que conciban y tengan bien claro este concepto, porque independientemente de quién o cómo se lo haga, si desde las cabezas no nace esta iniciativa, es bien difícil ya comenzarla a bajar. Y luego ya una vez que se vaya a pasar del proceso de solamente recursos humanos a capital humano incluso, es generar un proceso del cambio, ¿no? Entre un concepto y el otro. Entonces dejarse de los temas operativos que a veces son un poco cuadrados, ¿no? Los temas operativos es llenar el formulario, estar atrás de la gente, es ya no estar justamente detrás de la gente, sino el empoderar a la persona para que se sienta responsable de sus propios actos. Eso es lo que haces en el tema del capital humano, porque tú no eres el policía que está atrás de la persona, sino eres la persona que le va a ayudar a potencializarle y cumplir sus objetivos. Estos cambios no solamente son el hecho de ya no hacer el formulario, o sea, hacer el formulario, sino es el ver un poquito más allá. Por ejemplo, en tiempos flexibles o trabajos desde casa. O sea, hay muchos otros conceptos que le generan un beneficio al colaborador, que lo ve como beneficio dentro de una organización y no necesariamente quiere decir que sean malos, pero si estás estructurado dentro del hecho de que solo tiene que cumplir las 8 horas, que tiene que llenar los formatos y todo eso, no ves esta parte de acá. Entonces, liberarte de todos esos conceptos, ir un poquito más allá y hacer este proceso de cambio de las personas, de recursos humanos, de las cabezas, y de ahí sí poco a poco ir armando estructura en cuanto a los procesos como tal de la gestión del talento humano. Pues bueno, creo que lo más importante es el hecho de que la persona pueda cumplir sus objetivos personales y que sean alineados a los objetivos de la organización. De ahí el dejar de ser simples recursos y comenzar a ser personas. Y finalmente, creo que la diferencia es lo que te decía, dejar de ser la operatividad y llegar a ser la estrategia. Ok. El video rescata muchos elementos importantísimos. Nos marca la diferencia entre el manejo de un recurso humano o potenciar un talento humano. Y no solo potenciar el talento humano, sino que capitalizarlo. En esto quiero reflexionar un poco. Para desarrollar este componente metatécnico y que nuestros servidores públicos adquieran características de servidores públicos del siglo XXI, definitivamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apropiarse de ciertos recursos. Y para apropiarse de ciertos recursos, para eso está la administración que potencie esos recursos, esas habilidades blandas, ese talento humano. Es importantísimo. Pero también la misma institución lo debe de capitalizar. Hay instituciones que ni siquiera han desarrollado estos tipos de conceptos y se contentan cuando sus servidores públicos se van. Es paradójico. Dicen, qué bien que se vayan. No, es al contrario. El servidor público que sea potenciado se debe de capitalizar porque es el que ya tiene los elementos para transformar la organización.
y transformar esos componentes metatécnicos. Por eso es que la persona del video nos decía que es tan importante que también las cabezas de las organizaciones, que las cabezas en nuestras administraciones públicas lo entiendan para que sea también más fácil aplicarlo. Y Gestión del talento. sería poco ético si en los minutos que les quedan no les comparto un par de estrategias. Quiero compartirles un par de estrategias para fortalecer el talento humano en nuestras organizaciones, en las instituciones públicas. Comencemos por la planificación institucional. Vean, si hay una planificación institucional que no contemple el desarrollo de principios éticos, que no contemple el desarrollo y la potencialización de valores y principios, prácticamente va a ser una planificación centrada en lo operativo, no en las personas, no en los fines institucionales. Todos tenemos prácticamente valores institucionales, principios institucionales. Allí debemos de alinearlo para que la persona de una u otra forma también se sienta identificada y no quiera irse de la institución. El fenómeno de que el servidor público ande con el currículum bajo el brazo es un sinónimo de que andan mal una serie de cosas, muchas cosas diría yo, y dentro de estas pueden ser que no se concretan desde la planificación institucional. La planificación estratégica del talento humano debe incluir estrategias de fortalecimiento de valores. Instituciones modernas, instituciones con ciertas visiones ya lo están haciendo. El mismo CNJ lo está haciendo, ¿verdad? Con la Comisión de Ética, promocionando una cultura ética institucional, promocionando valores de diferentes aspectos. Instituciones como CEL trabajan en programas de fortalecimiento de valores, no solamente de sus empleados, no solamente de sus servidores públicos, inclusive están incluyendo a sus familiares para que el proceso sea más sustancial. Entonces, esa planificación institucional debe poseer el desarrollo de esos dos elementos, de principios y valores éticos, para que concuerden con el resto de desarrollo. Otra estrategia, ¿verdad? Para el fortalecimiento institucional viene desde la selección del personal. ¿Qué personal va a formar parte de nuestra institución? Miren, primero lo que debemos de evitar es el famoso nepotismo, el nepotismo cruzado, que no voy a hablar de eso, ustedes lo saben mucho, mucho mejor que yo, son conocimientos más jurídicos, pero también aparece, por ejemplo, la cherocracia. Cherocracia ya casi que va a ser un concepto que van a instalar ya formalmente, el amiguismo, ahora vengo, pero también traigo a mis amigos a trabajar a la institución. O sea, las condiciones técnicas emocionales no las poseen, pero aquí están, incluyámoslo. Difícil también, no es parte de una estrategia de desarrollo ético. Además, debería de incluirse en esos puestos que los servidores, las personas que quieran optar a ser servidores públicos, de una u otra forma se pueda trabajar con ellos principios, valores éticos. ¿Y por qué les digo se pueda trabajar con ellos? Porque hay personas que ya tienen tan instaurados sus antivalores que es difícil trabajar con ellos valores, ¿sí? De repente alaban a esa persona que llegó a su colonia con una super camioneta del año, ¿verdad? El tipo no trabaja, no estudia, no hace nada, pero tiene esa super camioneta. A nadie le importa cómo la adquirió. Lo que le importa es que el tipo tiene la camioneta, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si no trabaja, eso es todo menos. El tipo tiene una camioneta del año. Entonces premiamos más el antivalor. Y cuando estamos acostumbrados más a premiar el antivalor, se vuelve difícil el trabajo de valores. Pero tenemos que tenerlo en cuenta.
En ese proceso de reclutamiento y selección, los encargados deben incorporar aquellos instrumentos de evaluación que permitan medir todos los aspectos técnicos prácticos, pero también si eh, este, esta persona que intenta ser servidor público ya posee principios y valores. Ahora hay test psicológicos que lo determinan, ¿verdad? Que ya forman parte de los paquetes que las instituciones aplican para seleccionar a su personal. Fíjense qué importante es que tengamos una noción si estas personas practican valores. ¿Por qué? Porque no les vamos a pedir algo en lo que no han estado fortalecidos. No le podemos pedir peras al olmo, decía mi abuelita. Tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque definitivamente no le puedo decir a alguien que sea buen compañero cuando toda su vida le han enseñado una cultura de, de este falso salvadoreño vivo, de este falso salvadoreño aprovechado, y él ha vivido una cultura de eso. Claro, usted deja comida dentro del refrigerador y institucional y le va a desaparecer. Claro, va a dejar cosas suyas en su escritorio y alguien se las va a llevar. ¿Por qué? Porque contrataron definitivamente a alguien que no no posee valores ni principios y no se van a poder desarrollar o va a costar mucho desarrollarlo. Otro elemento del desarrollo del talento humano es la inducción del nuevo personal. Cuando ustedes desarrollen inducción con sus colaboradores, deben de incorporar en el proceso el estudio de principios y valores éticos. Hay que mostrarle al nuevo servidor público que practicar principios y valores éticos paga bien, ¿sí? Paga bien. Que hacer el bien va a pagar bien. ¿Por qué? Porque tenemos la práctica que los que viven bien son los corruptos, los que se aprovechan de situaciones antiéticas para beneficio personal. Y nunca nos ponemos a pensar en que definitivamente también los que hacemos un trabajo correcto, los que nos manejamos y vivimos con lo que ganamos, también estamos teniendo un estilo correcto de vida. También tenemos muchos elementos positivos, muchos beneficios que traen de por sí ya incluso una satisfacción personal. El ir a nuestras casas y llegar y que todo lo que vemos en nuestra casa es producto de nuestro esfuerzo y no producto de una tranza bajo la mesa, nos debe dar definitivamente un valor agregado. Nos da ese valor de ser éticos, de ser correctos. Debemos de convertir esa inducción en elementos que mejoren la cultura ética que ya tenemos en la institución. ¿Sí? Eso quiere decir que definitivamente tenemos que trabajar por promover esa cultura ética y no por promover esos comentarios de pasillo, esos comentarios de rumores. La comunicación debe ser clara, oportuna, eficiente, eficaz, para evitar esos movimientos. Y esto también quiere decir que no le debemos de prestar oídos a los chambres, porque hay rumores de pasillo cuando hay alguien que también nos escucha. Entonces, definitivamente son ciclos que podemos eliminar metiendo elementos éticos, sí, definitivamente. ¿Y desde dónde? Puede ser desde la inducción de ese nuevo personal. Entonces, este elemento de la inducción es clave, porque aquí es donde le vendemos al nuevo servidor público elementos que le van a ayudar en el desarrollo de su función, elementos que van a favorecer que él se convierta en un servidor público feliz y desarrolle sus competencias laborales como se espera, ¿verdad? Otro elemento fundamental dentro del desempeño del talento humano es la evaluación de desempeño, finales que nos hacen. Las evaluaciones de desempeño
también deben de estar cargadas con ese componente ético, que se fijó ¿dónde? Desde la planificación que hablamos al inicio. Principalmente incorporar políticas y procesos de evaluación de desempeño ético se pueden medir. Sí, claro que se puede medir el desempeño ético. Entonces, usualmente medimos el desempeño técnico, y no digo que esté mal, está súper bien, pero a veces dejamos de lado el desempeño ético. Entonces, de repente, potenciamos un gran técnico, pero que no tiene calidad ni calidez humana. Potenciamos un gran técnico, pero que termina maltratando a los usuarios internos y usuarios externos. Entonces, definitivamente debemos de incorporar elementos que nos permitan ir midiendo el desarrollo ético de nuestros servidores públicos, y para eso incluso hay instrumentos. Todas las instituciones o la mayoría de instituciones tienen códigos de ética institucionales. Los códigos de ética incluso deben de ir cambiando. Los códigos de ética ya no son esos códigos de ética que se visualizaban hace unos años casi que pegados a normas jurídicas o como normas jurídicas. Incluso hay algunos códigos de ética que osan hasta sanción, pues. Y definitivamente los códigos de ética no están diseñados para eso. Los códigos de ética son modelos de conducta a seguir. Son prototipos conductuales de un buen servicio que debemos de utilizar. Incluso los códigos de ética modernos ahora están hablando ya de elementos especiales que nos atañen a cada una de las instituciones por sus especialidades. Por ejemplo, en el Tribunal de Ética, por decirles algo, un elemento fundamental es la confidencialidad de las personas que vienen a denunciar, de las personas denunciadas, etcétera, del procedimiento mismo. Entonces, los códigos de ética deben de traer una regulación que promuevan que no se den esas faltas, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que debo de practicar para no caer en esa falta. Entonces, prácticamente las evaluaciones de desempeño deben de tener elementos que permitan ir midiendo ese progreso, ¿verdad? Y lo que todos y todas conocemos más dentro del desarrollo del talento humano, que es la potenciación del clima organizacional. Casi siempre se hace por medio de capacitaciones, aunque no debería de ser del todo así. Entonces, por ejemplo, un programa de fortalecimiento educativo en el tema de la ley de ética gubernamental vendría bien a una institución. ¿Por qué? Porque le ayudaría a trabajar definitivamente en una cultura ética, en la promoción de una cultura ética diferente. Entonces, si lo hacemos de una forma sistemática, si lo hacemos desde un ambiente reeducativo, podemos abonar mucho a una cultura ética institucional que va a definir un mejor talento humano, que va a venir a desarrollar condiciones mejores, ¿verdad?, dentro de la institución, y por tanto le va a servir también de gratificación al servidor público, que es casi tener el ciclo completo, ¿verdad? El bien común al que nos debemos como servidores públicos. Desarrollar, por ejemplo, gamificaciones que permitan el apropiarse de elementos, de principios y valores, a apropiarse de elementos de la misma ley de ética gubernamental dentro de las instituciones, sería genial. Hay instituciones que ya lo han hecho. Ahora con la pandemia pasamos institucionalmente a más uso de tecnologías, y dentro de ellas el WhatsApp. ¿Qué es lo que están haciendo comisiones de ética, por ejemplo, de algunas instituciones? Como tienen un WhatsApp donde están el 100% de los empleados, ¿qué es lo que hacen? Mandan videos, mandan podcast, mandan juegos que promueven la ética, gamificaciones que promueven la ética, y que gota a gota nos vamos apropiando de ciertos elementos, ¿verdad? Usted lo puede practicar dentro de su juzgado,
del órgano judicial donde usted trabaja, puede perfectamente con sus colaboradores comenzar a enviar mensajes cortos, ¿verdad?, de buen desempeño ético, y le aseguro que de una u otra forma esa promoción tiene que causar un efecto positivo. Esa promoción tiene que causar un efecto que de una u otra forma repercuta en las acciones que ese servidor público eh, hace en su gestión pública, en su trabajo público. Promover sesiones de trabajo donde se hable de dilemas éticos. ¿Qué pasaría si nos traen canastas navideñas a final de año? Celebramos. No es así, no las podemos tomar. La ley de ética los prohíbe, podemos generar, qué sé yo, otro tipo de falta. ¿Y qué es lo que dice nuestro reglamento interno? ¿Qué es lo que dice nuestro código de ética? Y podemos comenzar a hacer reflexiones de posibles escenarios con nuestros colaboradores más cercanos, con los colaboradores a nivel institucional, y eso nos va a permitir definitivamente que el colaborador esté presto a actuar correctamente cuando la situación se dé. Entonces, desde allí estamos trabajando varios elementos que promueven el desarrollo del talento humano ético o con ética. En el aspecto comunicacional, les decía yo, campañas de intranet, algunas instituciones tienen intranet, están mandando mensajes, están haciendo campañas. Ahora hay instituciones que están promoviendo incluso encuestas y desarrollo de buenas prácticas institucionales. Hay muchas instituciones que tienen buenas prácticas institucionales y que deben de darlas a conocer, y esas buenas prácticas institucionales generan principios y valores que le dan ese valor agregado al servidor público. Entonces, la idea es poder comunicacionalmente bombardear a nuestros colaboradores para que comiencen a tener un mejor desempeño ético dentro de la función pública, que al final es lo que todas y todas esperamos. ¿Y por qué es importante esto? Mire, yo le quiero ir cerrando este espacio ya por ejemplo, esta reflexión. Sí, claro, si los procesos de cambio son liderados por personas, se hace necesario entonces cambiar nuestra forma de pensar, de percibir y sentir para generar en las organizaciones estrategias, sistemas y estructuras diferentes que permitan adaptar los cambios al entorno. Definitivamente, si los cambios son impulsados por las personas, ¿a dónde debemos de enfocarnos para generar esos cambios? En la estructura, en más leyes, en endurecer los códigos de ética. Definitivamente no, sino que es en la potencialización de esos elementos dentro del desarrollo del talento humano, que no es fácil, ¿verdad? Pero ya vimos 4 o 5 elementos que nos están diciendo, miren, sí se puede hacer, sí se pueden enfocar, y definitivamente se hace. Entonces, cierro con esto. Entonces, para promover la ética en la administración pública, definitivamente tenemos que impulsar procesos reeducativos. Ya no podemos estar impulsando otro tipo de procesos, sino que procesos a nivel educativo, reeducativo, en el cual se potencien y se desarrollen valores y principios universales de tipo ético. Hay que apostarle a la relación de la ética en el talento humano. Hay que apostarle a la formación de los servidores públicos en principios y valores. Y ese fortalecimiento de principios y valores fortalecerá nuestra cultura institucional. Sí, y definitivamente, ¿qué es lo que va a hacer? Promover trabajo constante de fortalecimiento del talento humano. Entonces, ¿qué es lo que estoy de una u otra forma diciéndole? Que hay un proceso que permite esa conjugación.
hay un proceso que permite esa conjugación de elementos y eso va a repercutir en que el servidor público tenga un desempeño ético, que el servidor público tenga un desempeño de una forma correcta, apegada a principios y a sus valores institucionales, ¿verdad? De una u otra forma, he querido reflejarles, traerlos de la mano de cómo se forman esos principios, cómo se forman esos valores, cómo ellos le dan base y sustento a la ética y la ética dentro de la función pública para conjugarlo con elementos del desarrollo del talento humano que nos permita generar en las instituciones públicas un verdadero capital humano, ¿verdad? Un verdadero capital humano formado con base a principios y valores, que también es lo que todas y todos de una forma queremos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir brindar un servicio público con la calidad y la calidez que los usuarios necesitan, ¿verdad? Recordemos que nuestros servicios, los servicios públicos que prestamos prácticamente son únicos, son servicios públicos únicos. Entonces, he ahí la gran apuesta. Estamos trabajando nosotros como tribunal con las comisiones de ética en el fortalecimiento de las instituciones en esa cultura ética, que las instituciones puedan desempeñarse con principios y valores éticos que se reflejen en el servicio que están prestando. Ok, quedo abierto a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus comentarios. A Ok, través del chat, ¿verdad? Creo que tú lo sí, leerías así. Ok, sí, sí, sí. gracias. Efectivamente, bueno, muchas gracias, licenciado Rodríguez Senti, por esta ponencia tan interesante, sobre todo porque son temáticas que muchas veces las pasamos desapercibidas, pero realmente tienen un impacto sumamente grande en la organización, en la empresa, en la institución, etcétera. Eh, Acá, por ejemplo, hacen una pregunta y esto lo hacen directamente Ok. hacia mi persona y dice que cómo usted o qué recomendaciones pudiera hacer para cambiar los paradigmas que pueden existir en algunas instituciones. ¿Cómo podríamos hacer para eso? Paradigmas, me imagino, mal enfocados, ¿verdad? Eh, Definitivamente, ¿qué es lo primero? Identificar cuáles son esos paradigmas. Cuáles son esos paradigmas y ver hacia qué van enfocados. Muchos de los paradigmas van enfocados a trabajar menos, a hacerlo con la ley del mínimo esfuerzo, a, van enfocados a que los demás no trabajen más, porque también es un problema si mi compañero técnico, si mi compañero colaborador hace más trabajo que yo, entonces el que se va a ver mal soy yo. Entonces mi paradigma a que él trabaje menos. Cuando identificamos si los paradigmas están enfocados hacia eso, lo que debemos de hacer es fortalecer valores específicos como la eficiencia, la eficacia, trabajar temas educativos como por ejemplo, hay un tema que a mí me encanta, que nosotros impulsamos como tribunal, que se llama Yo valoro mi trabajo. ¿Verdad? El yo valoro mi trabajo es un tema que nos permite que el servidor público se dé cuenta que de una u otra forma, dentro del gran ámbito mundial que la OIT considera como un trabajo digno, está dentro de ese corto porcentaje y que también de una u otra forma eh, dicen que, por ejemplo, el valor familia es el más importante, pero a la hora no trabajan lo suficiente como para poder llevar un sustento digno. Entonces es como también enfocar al servidor público en elementos que le permitan romper con esos paradigmas. Ok, acá también nos hacen un comentario y dice, en realidad este es un enfoque que acá no se ha abordado y es bien importante porque nos pide potenciar el recurso humano y talento humano. ¿Cómo podríamos hacer eso, de potenciarlo?
Aquí lo primero que debemos hacer es reconocer que no solamente las unidades de, ojalá ya nadie tenga unidades de recursos humanos, sino que las unidades de desarrollo, de potencialización del talento humano lo hagan. No es que esperar eso. Todos tenemos de una u otra forma un grupo de servidores públicos con el cual trabajamos, un grupo de servidores públicos con el cual son nuestros colaboradores, somos jefes, tenemos algún tipo de relación en el cual podemos impulsar pequeños procesos. O sea, por ejemplo, como los que hablaba yo a la hora de potenciar las capacidades técnicas. Eh, Mira, si para esto le podemos enseñar a la gente le podemos enseñar a los niños a sumar éticamente. Si uno le dice a nuestro hijo, le podemos decir, mira, tenés 5 dulces y y le quitas 3, ¿verdad? ¿Cuántos te quedan? ¿Y por qué no le decimos, mira, tenés 5 dulces y los vas a compartir con 3 amiguitos? Entonces le das uno a cada uno, ¿cuántos te van a quedar? Cambiamos el aspecto y eso también lo podemos hacer con nuestros amigos, amigas, colaboradores de nuestras instituciones públicas, pues. Ok, acá nos dice un comentario, la CLATE tiene la consigna, mi trabajo son tus derechos. Luego nos dicen por acá, mi pregunta es, ¿el TEC toma en cuenta cuando se hace denuncias de incumplimiento de horarios de empleados públicos los criterios u opiniones que emite el jefe inmediato y no solo un libro de registro personal, ya que el juez preside, sabe que generalmente el trabajador se retiró antes porque se le encomienzan diligencias laborales? Ahí también te puedo apoyar. Ujú. Eh, sí, definitivamente, no le entendí si era pregunta o una aseveración al principio, pero definitivamente yo no estoy en esa área que ve este tipo de situaciones, pero definitivamente cuando se ve en las faltas al, el respeto a los horarios establecidos en las instituciones, yo pienso que se ve también desde una forma integral. Y se ve también la reiteración. Claro, alguien puede salir antes, hacer una diligencia que amerita hacerse rápido y lo va a hacer incluso por sus mismos medios y por sus mismos recursos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no lo va a hacer todos los días o no lo va a hacer sistemáticamente todos los lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, ¿verdad? Pero también tú podrías aportar en esa vía. Tú Ok. investigaste mucho eso. Ok, básicamente cuando estas situaciones surgen, efectivamente no solo nos dejamos guiar por el libro de personal, sino de que con base en el principio de integralidad de la prueba o de la cuestión de la prueba, también se hace una investigación de carácter testimonial. El problema es que en muchas ocasiones algunas personas no quieren dar su dicho para poder decir de que se fueron antes o que realizan estas actividades de manera, como Privada. decías tú, de manera reiterada. Por lo tanto, no solamente es que vamos a revisar, bueno, cuando yo estuve en el área de investigación, no solamente es ver el libro de asistencia, porque el libro de asistencia uno lo puede poner que se fue a las 4, ¿verdad? Que no es lo correcto y que se fue a las 2. Sin embargo, sí se hace una pequeña entrevista, se deja un acta con el DUI y todo, y se firma, e incluso en el informe de investigación, ahí se deja constancia de todos los hallazgos que se encontraron. Bueno, acá dice, buenos días a todos, buenísima ponencia. Por el momento no tengo conocimiento que incluyan el tema para una evolución de ingreso laboral y concientizar desde el inicio al nuevo personal. Pero ya se dijo, son viejas prácticas que están muy arriesgadas en el personal antiguo y aún más con las personas que ostentan cargos de jefatura. Eso es lo duro, pero poco a poco espero se dé el cambio, dice. Y en esa misma línea, una pequeña opinión.
Es que por eso es que tratamos de impulsar como Tribunal de Ética eh, aspectos reeducativos en varias vías, no solamente para el servidor público que va ingresando, que debe de ir con una perspectiva diferente, sino que también procesos educativos o reeducativos para aquellos servidores públicos de más data en la institución que posiblemente viejas costumbres hicieron ley para ellos. Y definitivamente ahora que tenemos una ley de ética gubernamental, esos elementos riñen con la ley de ética y también en la vía educativa, propositiva, preventiva que nosotros trabajamos, le permite, como decía, autocorregirse y si no, pues invitaríamos a que denuncien porque es la otra vía que prácticamente va a la corrección de la misma. Ok, acá también hacen un comentario que dice, en la mayoría de ocasiones las capacitaciones no son para todo el personal. Creo que aún falta mucho en materia de atención al usuario, ya que hay muchas personas que hacen distinción en cuanto al trato a los usuarios cuando todos deben ser tratados por igual. Exacto. Por eso nosotros pedimos que desde las diferentes vías de desarrollo del talento humano se trabaje la ética. Y por eso les hacía yo un briefing por 4 o 5 elementos de potencialización de talento humano donde sí se pueden incluir elementos éticos. ¿Por qué no dar? La mayoría de instituciones da potencia a la atención al cliente. Pero ¿por qué no dar una atención al cliente con base a principios éticos, con base a valores universales que nos va a permitir ir generando ya esas condiciones? ¿Verdad? Y sí debería de ser para todos, ¿verdad? Porque al final en el servicio público prácticamente todos atendemos personas. Por acá dice también, y esto creo que podemos irnos por el lado del aviso, dice, muchas veces se quiere aplicar la norma al personal, pero ellos solo dicen, voy a ir al sindicato. ¿Qué podemos hacer con personal así? Ok, definitivamente la norma no debe de aplicar a todas y a todos, ¿verdad? Yo creo que también es parte de la ética que todas aquellas personas que tienen cierta cuota de poder de una u otra forma, también sean conscientes de que el ejemplo es el que va a arrastrar y el ejemplo va a ser el que va a modelar. Y aquí hay que tener cuidado cuando somos jefes. ¿Por qué? Porque en una unidad o en una institución, si lo hace el jefe, lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Y si lo hace el jefe, lo va a hacer cualquiera. Entonces, si realizamos actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo y como jefaturas o como personas con poder dentro de una institución, digo que hago una cosa y no la hago y me voy a hacer otra privada, definitivamente tienen que denunciarlo, poner por lo menos un aviso, pero también invitarlos desde el aspecto preventivo, definitivamente que no lo hagan, porque eso va a implicar que su resto de personal lo haga y cuando usted quiera corregirlo no va a poder hacerlo porque su personal en buen salvadoreño le va a tener la cola pateada. Entonces no lo va a poder hacer. Y el problema se va a complejizar. Ok, por acá también nos dice un comentario, hay tanta resistencia a romper paradigmas que en algunas sedes judiciales los empleados no quieren marcadores biométricos, porque tienen la costumbre de entrar y salir a cualquier hora. Eh, Allí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es implicar, desarrollar un proceso de cambio, ¿verdad? La gente se resiste al cambio y el cambio, la resistencia al cambio es normal. La gente se resiste a salir de esa zona de confort en la que ha estado sumido por años, ¿verdad? Entonces, el cambio también debe ser gradual y verificar que es una práctica
verificar que estas son nuevas prácticas que de una u otra forma también vienen al fortalecimiento de la misma institución y del mismo control judicial. No solamente le pasa al órgano judicial, bueno, el Ministerio de Salud, hay un sinfín de personas que nos marcan qué es lo que se está haciendo ahora, definitivamente regulándolo para que sí lo puedan hacer, sí marquen, porque el no hacerlo abre una brecha, una gran puerta para muchas faltas antiéticas. Ok, por acá nos dicen también que es un comentario bastante válido que vienen dos concatenados. Definitivamente, dice, el ejemplo es multiplicador de la ética. Y la siguiente dice, en primer lugar, muchas gracias por la apertura a estos espacios, por estos medios tecnológicos que pueden llegarse a más personas. Considero que cada empleado desde nuestro lugar de trabajo debemos tener siempre presente que el ciudadano es nuestro jefe indirecto y nos debemos a ellos principalmente como servidores públicos. Como empleados debemos amar la marca, es decir, sentirnos orgullosos de donde laboramos de nuestra institución. Y esa última frase es por la que las instituciones deben de potenciar su talento humano y al final capitalizarlo para que puedan sentirse ellos orgullosos de su marca, y al sentirse orgullosos de su marca, de su institución, no van a andar con el currículum bajo el brazo. Y eso no va a implicar que la administración pública también se desgaste volviendo a recontratar y volviendo a intentar capitalizar conceptos y elementos básicos que ya los tenían. Por eso es que se Ok, vuelve importante el tema. de hecho, también acá nos hacen un comentario que dice de que, bueno, en varios comentarios también en otras que han sido directos, hablan de que a veces los jueces faltan a los notificadores, los colaboradores, y en muchas ocasiones algunas personas realizan comentarios o hacen uso de mecanismos legales para esa cuestión. Incluso llegan hasta el punto de que acomodan las declaraciones de testigos para evitar citar tanta gente y trabajar menos. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el tribunal o cómo puede contribuir el tribunal para esta situación? Buenísima pregunta, buenísimo comentario, porque eh, por ejemplo, esa parte de que hasta acomodan las declaraciones de los testigos para citar menos, es decir, para trabajar menos, eh, me acaba de sorprender esa frase. En 15 años en el tribunal he escuchado varias, pero no había escuchado esa. Definitivamente ahí es donde se debe de ir más allá dentro del servicio público y buscar esos elementos que primero detecten ese tipo de práctica, y a la hora de detectar este tipo de práctica, trabajar desde la reeducación algunos elementos. Si esos elementos están muy arraigados, definitivamente las instituciones deberían de también tomar otro tipo de medidas, porque cuando se detectan este tipo de prácticas y se ofrece una medida de ayuda y la gente no se deja ayudar, definitivamente tenerlo dentro del sistema público, lejos de buscar la independencia que necesitamos del sistema público, lo que estamos haciendo es perpetuando lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Faltas antiéticas en los trabajos. Ok, muchas gracias. De ahí han venido varios mensajes de excelente ponencia. Y bueno, acá hace un comentario que también lo vamos a resaltar, que dice, mientras no haya conciencia en cada uno de nosotros sobre el valor del trabajo, difícilmente la gente cambiará. Perfecto, pero allí quiero decir algo que de una u otra forma hemos venido reconociendo nosotros a lo largo de este trabajo, y es que al final los servidores públicos que queremos hacer las cosas bien somos más.
Usted ve a su alrededor servidores públicos que llegan temprano, que incluso ponen de su bolsa para movilizarse, para adquirir insumos, servidores públicos que están comprometidos. Son más que aquellos que llegan a comer pupusitas a las 8:30, que se dicen que van a ir a ver la obra y se van a pasear. Voy a ir a notificar cada vez que hay clásico Barça Real Madrid o que hay Champions League. Entonces, definitivamente, si ya los tenemos identificados, entonces, y no quieren cambiar, se deberían de tomar otro tipo de medidas. Ok, perfecto. Bueno, sin más, yo siempre decía una pequeña reflexión antes, que somos servidores públicos, que estamos para servir al público, no para servirnos del público. Así que hay muchas situaciones que podemos, pues, mejorar, podemos realizar y, pues, básicamente tomar conciencia. Realmente, como Consejo Nacional de la Judicatura, agradecemos al Tribunal de Ética Gubernamental la disposición por abordar estas temáticas, por colaborar con este ciclo de conferencias, debido a que hay muchas situaciones que se deben mejorar en materia de ética, transparencia, pero yo siempre he creído de que al menos ya se está haciendo algo respecto a ello. Y como también mencionaba en su momento, desde el 2006 tenemos un hito histórico que es la Ley de Ética Gubernamental, desde el 2012 la Ley de Acceso a la Información Pública, y pues poco a poco se van cambiando algunos paradigmas de la administración. Así que nada más darte las gracias y darle las gracias a todos los ponentes del Tribunal de Ética, los ponentes del Instituto de Acceso a la Información Pública, que también nos han ayudado en este esfuerzo. Y nada más agradecerles, porque yo siempre digo que la Escuela de Capacitación Judicial, su Escuela de Capacitación Judicial, no fuera nada sin la participación de todas las personas que están acá todos los jueves, todos los miércoles, todos los martes o los días que tenemos ponencias virtuales, eventos presenciales, etcétera. Podemos tener muy buenos capacitadores, pero si ustedes no nos apoyan, creo que no llegaríamos a nada. Así que darle las gracias a todas las personas. De hecho, ahora tuvimos más de 130 personas conectadas. En otras ocasiones hemos tenido algún número similar, pero agradeciéndoles y decirles de que estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar diciendo cuál es el nuevo ciclo de conferencias que se aproxima y otro tipo de actividades de formación y capacitación para seguir mejorando las capacidades técnicas que tenemos como abogados y abogadas. Así que gracias, Alex, luego de tanto tiempo de trabajar juntos ahí, también es siempre refrescar algún tipo de conocimiento y pues nada, agradecer al Tribunal de Ética, a los honorables miembros del Pleno del Tribunal, a nombre del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, en nombre también de los honorables miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y pues nada, cederte la palabra para si quieres decir algo al final. Sí, no, igual reiterar las gracias a todas las personas que se mantuvieron prácticamente hasta ahora al final, desde el inicio, 130 personas, es un buen público. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de ver una posición desde el aspecto preventivo, que casi no es usual en ustedes, ¿verdad? Pero que también es una vista que en aras de promover un mejor servicio público, la debemos de tener y la debemos de tener muy en cuenta. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Guandique. Un placer estar de nuevo en un espacio de trabajo con usted y gracias al resto de la escuela que estuvo apoyándonos desde muy temprano. Muchas gracias entonces, así que nada, nuevamente la invitación para que estén pendientes de nuestras redes sociales para el nuevo ciclo de conferencias y pues pasen feliz todavía mañana y feliz tarde. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.